entre las múltiples imágenes que empezamos a ver, aparece una donde Gauna está claramente vestido de civil, sin ninguna identificación y portando una escopeta, que es el arma a la que se refería Monteoliva sin saber describir cómo describirla. Hace mucho que se cuestiona la presencia de agentes de civil en las movilizaciones y de hecho estaba prohibido hasta el año 2023 cuando llega el gobierno de Javier Milei y la exministra Patricia Bullrich cambia las reglas. Y todo esto, cuando lo querramos poner nuevamente en valor, cuando querramos arreglar las rutas, nos va a salir muchísimo más caro. Es decir, no estamos ahorrándonos un solo peso los argentinos, porque un día estas rutas va a haber que rehacerlas y obviamente va a salir muchísimo más caro que haberlas mantenido. Y es una estafa porque el gobierno nos cobró a todos durante estos 3 años un impuesto a los combustibles para hacer estas obras, se quedó con la plata, nos cobró el impuesto, pero no hizo las obras. No lleva el uniforme reglamentario, no tiene identificación. Recalco de que no tiene identificación porque además Monteoliva decía que sí tenía identificación. Tiene un arma que apunta directo a los manifestantes. Acá hay otro problema, porque aún las armas menos letales no se pueden utilizar en forma horizontal y ser apuntadas a zonas vitales. Es un tipo de arma que puede disparar plomo o que puede disparar bala de goma. Vos no sabés lo que tenía. Este gobierno pensaba que cada vez que se arrodillaba ante Donald Trump, cada vez que le besaba los pies a la del FMI, o cada vez que iba y votaba a favor de la esclavitud, la barbaridad que hicieron, como que eso era algo que expresaba en la gente un sentimiento. Y de pronto, hoy estamos en una situación inversa. Nosotros hemos presentado una denuncia, una causa federal que está tramitando, que bueno, no va al ritmo que nosotros quisiéramos, pero estamos convencidos de que hay seguro un incumplimiento de los deberes de funcionario público y seguramente una responsabilidad a que den cuenta, rindan cuenta, vengan con un extracto bancario y nos expliquen qué hicieron con esa plata. Y es más grave, Pablo, hoy están poniendo peajes y cabinas de peajes en todas las rutas nacionales que han concesionado y el punto es que esos peajes van a ser carísimos, que están multiplicando por 3 o por 4. Ellos sabían que estaban sufriendo una derrota política muy grande y no podían dejar que terminara una fiesta popular, porque ¿qué iba a hacer la gente cuando terminara la sesión? Iba a festejar, claro. Iba a ser una fiesta popular, la gente iba a rescatar que se les bajó el tema de la extranjerización, era un festejo y una fiesta popular. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí estamos comenzando las escenas del capítulo anterior. La verdad que varios de los testimonios pegaron fuerte, sobre todo lo de Gabriel Catopodis y el tema de las rutas, el de financiamiento de las rutas nacionales y ese dinero con el que el gobierno se quedó y debería haber invertido. Gracias, Javier, el vocero, ¿no? Puso el tema en el centro de la escena, ya nos vamos a ocupar de eso. Muy buenas noches, José Amore, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué dice Guido Bambini? Buenas noches, Pablo Caruso. Yo dije como muy buenas noches. Muy bien, a mí me gusta que, 3 veces, muy bien. que mis compañeros estén felices. Contentos. Esperemos que pase lo mismo. Esperemos que pase lo mismo. Bueno, muchas gracias. Sí, el jueves charlamos. Ojalá que Bueno, a ver, vamos a repasar varias cosas, pero si nos apuran, la sensación que tenemos con el equipo de QR es que el gobierno, o toda la escena política en realidad, se está reacomodando después de el muy fuerte impacto. Casi les diría un golpe en la mesa que significó la derrota legislativa, política y social del gobierno con lo que pasó con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, sobre todo el tema de extranjerización de la tierra y ley de manejo de fuego, o alguien podría decir la victoria que tuvo un sector de la ciudadanía, un sector de la política por sobre los intereses del propio gobierno. Y aquí hay un reacomodamiento muy necesario, sobre todo del gobierno, que está tratando como de entender qué es lo que... tratando de leer bien la escena para saber cómo seguir, porque lo que viene es
yo les diría, la cuenta regresiva hacia el clima electoral. Y tiene una enorme cantidad de iniciativas el gobierno que hay que ver cómo le impacta el clima que dejó todo lo que empezó con la bandera de la selección argentina sobre las Malvinas hasta la desmovilización de San Cayetano. Esa escena queda de determinada manera que el gobierno tiene que aprender a leer el momento en el que está. Esto quiere decir, lo decimos muchas veces, quiere decir que el gobierno está de salida o que el gobierno ya no va a tener victorias legislativas. No, de ninguna manera. Quiere decir que es otro momento. Y parece haber una situación hasta en la calle muy distinta que se refleja en las encuestas. Y hacia adentro del gobierno, hoy una mesa política, reunión de mesa política de 3 horas, con Sturzenegger como invitado, parece haber como cierto desconcierto. Che, ¿qué nos pasó? ¿Cómo pasó lo que pasó y cómo se empiezan a repartir facturas? Y la figurita, uno parecía el Puchinbal de este momento, que antiguo. José, Guido, les juro que había sí, un entretenimiento que era un palo que iba y venía y uno le daba, bueno, se llamaba Puchinbal. Parece ser el propio Federico Sturzenegger. ¿Por qué? Bueno, porque es el que lleva adelante las políticas de desregulación y desde los cambios, por ejemplo, en el personal, en los prácticos de los buques, hasta todo lo que tiene que ver con las bibliotecas, con la editorial, con las políticas de las editoriales, farmacias, todo donde hay que desregular y rearmar cosas que venían funcionando de determinada manera, ahí está Sturzenegger. Entonces la sensación hoy es, miro a José que estuvo analizando bastante el tema durante el día, es, che, la culpa es de Sturzenegger, porque mide mal en los momentos, porque sale a hablar y explica mal, porque tiene proyectos que son una locura y que no entienden cómo impacta en el momento de la sociedad. Ese es Sturzenegger. Ahora Sturzenegger tiene que venir a explicar todo y hay que ver qué pasa. Y algunos, José, hasta donde entiendo, hasta le piden que lo rajen a Sturzenegger. Sí, es como que lo que está intentando un sector de la mesa política, voy a decir La Libertad Avanza, ¿no? Pero bueno, la verdad que está integrada también por funcionarios muy cercanos al PRO, claro, hasta el día de hoy, hablo de Diego Santilli y demás, es que Sturzenegger sea el fusible de esta etapa del fracaso legislativo que sufrió la semana pasada el gobierno, pero también un fracaso que viene básicamente demostrando que aquello que Milei perdió en las encuestas, producto del desgaste Adorni, no se está pudiendo recuperar. Esto es lo que preocupa hoy al gobierno nacional, algo que vamos a hablar más adelante, la pérdida del apoyo en un sector poblacional muy específico. Y lo que dicen muchos es, bueno, en realidad esto no es un problema de que no estamos sabiendo efectivizar un programa contundente, ¿no?, que le dé respuestas a la gente, sí, sino que es problema de un loco, claro, que además ya fracasó en gobiernos anteriores por no saber leer el impacto político que tienen sus medidas. Claro. Ahora bien, uno piensa en esto, esta es la escena, la que describe José, y uno dice, che, pará, respecto a lo que pasó con inviolabilidad de la propiedad privada, vos podés caerle a Patricia Bullrich porque eventualmente no supo negociar con otros bloques en el propio recinto. Podés caerle a Santilli porque soltó a los gobernadores. Podés caerle a Maíquez y a los Menem porque en su momento, en la sesión en que tenían los votos, privilegiaron los pliegos de los jueces. Podés caerle a Adorni porque empiojó toda la escena. Y la verdad es que Sturzenegger es Milei. Sturzenegger es la representación del modelo. Sturzenegger es todo lo que para Milei es un sueño utópico. No hay Sturzenegger sin Milei, porque en ese anhelo y en esa jactancia del gobierno más reformista de la historia, en el centro están esos proyectos de desregulación de Sturzenegger. Milei, lo voy a decir en un término político, no quiero ser ni soez ni mucho menos, no pretendo eso. Pero Milei es un dirigente o una persona que se excita con los proyectos que le lleva a Sturzenegger. Porque desregula todo aquello. O sea, cuanto más imposible es la escena, cuanto más disruptiva es la escena de desregulación, Milei más lo celebra. Porque es como si él quisiera todo el tiempo ir por el mundo con la chapa de miren lo que hicimos en la Argentina, donde en el mundo no se puede hacer y lo hicimos nosotros, lo hice yo. Y resulta que ahora el problema es Sturzenegger, e insistimos, Sturzenegger es Milei. Es decir, el problema es el modelo. Lo que no le funciona o lo que eventualmente puede empezar a tener los problemas más serios de su gestión es el propio modelo. Es un modelo
que le empeora la vida a la gente en términos generales, que achica a la clase media, que a los sectores populares no solamente les hace vivir peor, sino que además los hostiga, es cruel. Dice, nadie le puso una pistola en la cabeza a la familia para que se vayan a endeudar, porque cae la recaudación, porque cierran la fábrica. Bueno, toda la escena que se va construyendo no es un problema de Sturzenegger, es un problema, el peso específico del modelo. Sí, nadie lo va a reconocer Pablo, así. Perdón. No, obviamente, pero también me parece que el sello Sturzenegger estuvo muy presente desde un comienzo, o sea, en las raíces del modelo, en la ley bases, en el DNU 70, en todo el modelo de esencia desreguladora, ¿no? Que obviamente estamos viendo los resultados empobrecedores ahora. Ahora, lo que también me parece es que el gobierno tiene como también síndrome tipo Adorni, ¿no? No es que no lo pueden soltar a... Bueno, también pasa eso, pero porque tienen algo parecido, y creo que le van a cambiar el micrófono a Iri, tienen algo parecido que Adorni también era Milei. Claro, exactamente. De hecho, tanto Adorni como Sturzenegger son de los pocos funcionarios que tienen línea directa con Javier Milei. Es decir, que le tocan la puerta de su despacho y le llevan un proyecto y después se hace lo que el presidente dice, inclusive a contramano de la mirada política que puede tener Santiago Caputo o Karina misma, ¿no? Claro, Ese es el problema de que literalmente Adorni es Milei, mirá el fallido, Sturzenegger es Milei, porque para Milei es muy importante Sturzenegger en términos de que es una persona que tiene el conocimiento intelectual y técnico de cómo llevar adelante aquel sueño de desregulación absoluta que él quiere concretar. Totalmente, por algo le dice el coloso, ¿no? Claro. Y me parece que incluso más que Adorni, José, Sí. porque hablan en los mismos términos. O sea, yo creo que Sturzenegger es como la versión hardcore de lo que quiere Milei. La versión Claro, porque es quien efectivamente puede llevar a cabo lo que en sus ideas medio locas y de falta de conocimiento de la praxis pública, Sturzenegger, por sus experiencias pasadas, puede llevarlo a cabo y lo está llevando a cabo. Recuerden, sí, pero perdón, para mí también ilustra, pero tienen un nivel de enajenación muy grande, porque, o sea, lo que aparece en ese modelo teórico, digamos, que tienen ellos en la cabeza, o ideal, se sostuvo durante un tiempo, o se sostiene, pero me parece que está mostrando sus enormes limitaciones ahora, porque no se aguanta, ¿no? Porque es invivible para decirlo en términos de la realidad de la vida de las personas, de la gente, quizá ¿no? la escena está recuperando algunos rasgos de autoestima, está recuperando algunos rasgos de sentido común, si ustedes quieren, y hacen que personajes muy marginales en la vida política de la Argentina solamente tienen la posibilidad de ser parte de la institución ejecutiva de un gobierno porque vivimos en un momento distópico de la historia. Pero en el momento en que todo empieza a tocar tierra, porque efectivamente el modelo muestra su verdadera cara, y entonces todo eso ya deja de ser fascinante, gracioso y hasta posible, y todo empieza a ser medido en su propio peso. No hay manera de entender sino por qué Federico Sturzenegger en general ha ido por todos los medios de comunicación tan cómodo y liviano para decir cualquier cosa sobre un montón de temas que cada vez que hablas con alguien que efectivamente de un sector que quiere desregular Sturzenegger, dice, este tipo no sabe ni dónde está parado, como pasó con los prácticos. Ese es un punto muy importante y que me parece que comparten Milei con Sturzenegger, que es la combinación entre ignorancia en algunos temas, entre muchísimo ego y muchísima soberbia, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que hacen que se anteponga a esta enajenación que plantea Iri? Claro. Me parece que esa soberbia se sobrepone sobre cualquier tipo de enajenación que pueden tener. Pero no tiene un límite eso. O sea, Y el límite tal vez lo pondrán las se encuestas. verán las urnas, O la gente, o en las encuestas. O las elecciones mismas, ¿por qué no? También. La realidad es que el más obsesionado, según lo que uno puede recoger de las discusiones que se dan en la mesa política, por ejemplo, el más obsesionado con no cambiar ni un ápice del rumbo económico es el propio presidente de la Nación. Digamos, se ha conversado esta cuestión que estamos debatiendo de que por más que vos expongas a Sturzenegger como el fusible para ver si cambia algo o podés adjudicarle los fracasos políticos del gobierno, la realidad es que los problemas son otros. Digo, Milei sabe perfectamente que hace varios meses la inflación ya no es
una de las principales preocupaciones de los argentinos, más si es la desocupación y los salarios bajos, ¿no? Y que afectan principalmente a los jóvenes de más de 25 años que tienen familia que mantener y no les alcanza. Y tiene una encerrona que es que la razón de esa inflación baja, el gobierno podría decir, bueno, no es una preocupación porque la bajamos, pero en la razón de esa baja de la inflación están los salarios bajos. Entonces ahí, ese es el verdad, con eso se enfrenta eventualmente el gobierno. Bueno, si a alguien se le ocurre que hay que reemplazarlo, que el problema es exclusivamente Sturzenegger y entonces hay que reemplazarlo, cuidado que no les pase como con Ravier. O sea, con Adorni y Ravier. Vamos a la portada del nuevo vocero, recordemos, sin uña de guitarrero. Esta es nuestra portada para Adrián Ravier. Creo que se le ocurrió a la producción al segundo traspié, y la verdad que tuvo mucha razón la producción con esta portada. En este caso, nuevo episodio, los fondos que deberían ir, los fondos que se recaudan en impuestos a los combustibles, que debería ir a el mantenimiento de las rutas, confesó el propio vocero en una entrevista que en realidad el gobierno lo está usando para cubrir el equilibrio fiscal. Miren, recuérdenlo. Más el cuasi fiscal, hablamos de 15 puntos de déficit fiscal, lo que por supuesto hace que sea muy difícil seguir tomando dinero de los contribuyentes para ponerlo en las rutas cuando el Estado está quebrado, digamos, quebrado, no había manera de financiar estas obras. Entonces, ¿qué propone el presidente? Y esto lo ha dicho en campaña y demás. La Argentina tiene que ir al modelo que utilizó Chile, que utilizó Uruguay, que utilizó Perú, México, Guatemala. Incluso en la Argentina, en algún momento en la década del 90, se han privatizado un montón de autopistas y hemos visto inversión privada que generó grandes avances en infraestructura. Yo siempre recuerdo el tema de la autopista que antes de llegar a la Ruta 5 que viene para acá, cuando era chico, ir de Hurlingham, de Ramos Mejía hasta Luján eran 2 horas, semáforo, una cosa imposible, y de repente llegó mucha inversión privada, una excelente autopista, hoy lleva media hora. Bueno, ese tipo de obras, uno puede sacar dinero del contribuyente o de los pagadores de impuestos y pagar la obra, pero la Argentina está agobiada de impuestos, con altísima presión tributaria, y tenemos el desafío de equilibrar la cuenta, bajar los impuestos, mantener la infraestructura. Es demasiado para corregir en 2 años y medio. Bueno, esa es la charla en donde después cuenta efectivamente que sí, que hay una parte que va para sostener el equilibrio fiscal y no se puede hacer eso. Ni quiero comparar ni decirles que a Dilma Rousseff en Brasil, por una reasignación de partidas, la destituyeron cuando era presidenta de Brasil. No debe ocurrir eso era Lofer, pero acá está contando Ravier algo que no puede. Entonces hoy fue a la conferencia de los martes, ahí donde brilla el nuevo vocero, y lo interpelaron con este tema, y otra vez el cuento de yo no dije eso, miren. Usted dijo que la plata del impuesto a los combustibles se usaba para otra cosa y no para lo que es arreglar rutas. Eso es no cumplir con la ley. El gobierno no cumple con la ley. Y en relación con las rutas nacionales, de nuevo, lo más importante es este cambio de paradigma que estamos teniendo en la Argentina para que de una vez por todas, con las rutas nacionales en manos de privados, podamos tener una continuidad en el mantenimiento y buena calidad para, en definitiva, resolver un problema que realmente a la gente le preocupa. Por supuesto que se cumple con la ley. Pero si la ley dice que la plata es para arreglar rutas, usted dijo que se usaba para cumplir con la ley fiscal. Pero justamente mi afirmación es que el dinero del impuesto al combustible está yendo al bacheo de las rutas nacionales, en definitiva. Lo que dije en La Pampa es el cambio de paradigma, mencionando lo que recibimos, de nuevo. Búsquenlo después, pero busquen lo que puse. Es el cambio de paradigma de una cantidad de situaciones jurídicas que hoy se están analizando en Vialidad Nacional frente a un cambio de paradigma donde hoy tenés inversión privada. 9.000 kilómetros, lo mencioné, los 6.000 kilómetros, los acuerdos con las provincias, sumado al bacheo que se financia con el impuesto al combustible. Imagen futbolera, un volante que cerca del área propia empieza a dar una vuelta y viene el rival y presiona, le roba la pelota, gol, chau, a cobrar. Un vocero que no una, no dos,
no 3, 4 veces ya ha dicho, yo no dije eso. Es un problemón. La producción fue a buscar efectivamente estas 4 jugadas que terminaban en gol del contrario y se las mostramos aquí. Ayer debutó en una conferencia de prensa y ayer ya dijo una frase complicada. Dijo que está más caro el gas y hay que tratar de abrigarse. Sí, ¿Se arrepiente de esa frase? No quise expresar eso. Es poco feliz. Es poco feliz, sin duda, pero más como la levantaron los medios, no fue la intención. Yo creo que este gobierno cuida a los más humildes. En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Digamos, yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios, porque creo que es algo que hace falta aclarar. Pienso que la expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto. Si bien en los medios han reproducido un extracto muy cortito de mi respuesta, para en definitiva resolver un problema que realmente a la gente le preocupa. Por supuesto que se cumple con la ley. Pero justamente mi afirmación es que el dinero del impuesto al combustible está yendo al bacheo de las rutas nacionales, en definitiva. Lo que dije en La Pampa... Y faltó el gran hit del dólar a 1.800, Sí. a 1.800 pesos, ¿se acuerdan? No, que no dije eso. Insisto, un vocero que en el corto tiempo que lleva dice 4 veces yo no dije eso, es un problema, es un problema político. Porque Es además, el colmo del vocero. es el colmo del vocero. ¿Cuál es Parece el colmo el del Chavo, vocero? ¿no? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo Yo es? que- ¿Sabes qué? No quiero decir esto y que suene despectivo con el peronismo, pero es que realmente es así. Tanto lo del vocero como lo de las rutas es algo que de ocurrirle a un vocero peronista o de un gobierno peronista quedarse con la plata de los contribuyentes, robarla, ¿no? No, es un Porque problema. califica como robo. No la cuenta, o sea, ningún funcionario la cuenta, digo, tiene que salir disparado del gabinete y sin embargo, bueno, hay otra tolerancia, ¿no? Al menos en este gobierno, pero me animaría a decir que en los que no son peronistas en general. Porque además con esto el vocero, con el caso de las rutas, con los recursos para el mantenimiento de las rutas, es el propio vocero el que pone el foco, el que ilumina una zona en la que hace agua por todos lados el propio gobierno. Bueno, es muy impresionante. Vamos a seguir escuchándolo a Javier porque volvió a hablar el gobierno y esa manía de culpar a las familias endeudadas. Escúchenlo. En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas, tanto con familias como con empresas, para tratar de dar una respuesta a este problema. ¿La respuesta cuál es? Digamos, refinanciar esas moras, esos créditos con plazos más largos y tasas de interés más bajas. ¿De qué manera ayuda a la Argentina, de qué manera ayuda a este gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación y que en la medida que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y en todo caso los índices de morosidad puedan bajar. La solución está en camino, no es que nosotros somos ajenos al problema y creemos que no hay nada que hacer. El gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque entiende que es el ancla para que baje la inflación. Y la baja de inflación es la herramienta que te permite reducir este problema de las moras. Con lo cual, este es el camino. No es que hemos destacado una y otra vez. Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras. Sobre el final está la clave. No hay un plan platita para salvarle a la gente lo que hizo mal, ¿no? Porque nadie le puso un revólver en la cabeza, etcétera, etcétera. En algo coincide Javier con la oposición. Javier dice... Es el modelo el que va a dar una respuesta y la oposición dice es el cambio de modelo el que va a darle una respuesta definitiva. En un rato ya se sienta Kelly Olmos, diputada nacional del peronismo aquí en QR, porque ella está trabajando muy fuerte en posibles soluciones legislativas para el problema de las familias endeudadas. Vamos a conversar
profundamente con ella sobre este tema. Y además, miren, para cerrar ya la previa, Kelly Olmos también participó hoy en una reunión de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, donde se trató el tema del cierre del Coro Nacional de Niños, que estuvieron presentes en la audiencia e interpretaron algunas obras. Miren. La imagen de por sí es muy fuerte. Pibes y pibas que son parte, lo decía Iri, lo que significa ser parte de un coro es eso, ¿no? Ser parte, ser un colectivo, llevar adelante una disciplina en común, pero son las infancias. Y el gobierno con las infancias tiene un tema. Ahora vamos a hablarlo con Kelly Olmos, porque además en un momento algunos diputados y diputadas de La Libertad Avanza le dieron la espalda al coro de pibes y pibas, empezaron a hablar y uno de los padres o de las familias de los chicos del coro se puso muy pero muy mal, y lo vamos a repasar en breve. Creo que tenemos, ¿no?, un momento de uno de los pasajes. Es el padre, escuchen lo que pasó. Muchas gracias, Fátima, y a todos los integrantes del coro. Perdón, ¿qué está pasando ahí? Perdón, ¿qué está pasando ahí? A ver, el director de comisiones o alguien de seguridad, por favor, ¿qué está pasando? Perdón, está hablando la presidenta de la comisión. ¿Cuál es el inconveniente? 15 años tiene mi hijo. Merece por lo menos el respeto de que lo escuchen y no que hablaran entre ustedes cuando estaba cantando. 15 años, ¿quieren saber algo? Yo lo voté y me arrepiento el día que lo voté. Me arrepiento, pero esto no va a quedar así. No les puede faltar el respeto así. Criaturas son. No son adultos. Háganme a mí lo que quieran, pero a mí no, porque no tienen vergüenza. Hablando mientras los chicos cantaban. Cara dura. Ustedes son padres también. Tienen nietos. ¿Por qué no se escuchan? Cara dura. Sí, voy a poner orden cuando yo lo considere. Es un padre. Lorena Pocoy, la presidenta de la Comisión de Cultura, quien estaba ejerciendo la presidencia, un momento de mucha tensión, de mucha emocionalidad. Fíjense que ni bien terminan de cantar los pibes, hay muchos diputados y diputadas presentes en la sala secándose las lágrimas de la emoción que tenían en ese momento. Insisto, estuvo Kelly Olmos allí y ahora nos va a contar un poco lo que vivió. Pero parece bastante difícil explicar esta situación sin crueldad, ¿no? Yo lo veo como una escena, la sensación que uno tiene últimamente con el Congreso, por lo menos con una parte, es de una baja calidad institucional general, ¿no? Lo ves en los debates, pero que pase esto es crueldad, pero te muestra la baja calidad de todo, de la gente que está ocupando bancas, ¿no? Y me parece que es visceral la respuesta que da ese padre, porque además le dice, yo los voté, pero esto no lo voy a tolerar. O sea, es esta falta de humanidad, ¿no? Pocas muy veces, impactante. El gobierno tiene el coraje o el contexto político porque se niegan a las instancias institucionales que hay para que eso ocurra, ¿no? Las interpelaciones de los jefes de gabinete, por decir alguna que otra cosa, o ser entrevistados por un periodista no tan afín al gobierno. Pocas veces están realmente de cara a las consecuencias que tienen sus políticas, ¿no? Me parece que esta es la primera vez que lo vemos y que este es el impacto que ellos no están viendo ocurrir y que ya está pasando. No solo porque lo dicen las encuestas, lo dicen los números detrás de cada indicador de un moroso. Hay una familia destruida probablemente por esa deuda. Claro. Y el gobierno no tiene la capacidad emocional para entenderlo. Y hablo de emocional porque es esa frialdad que tienen sus funcionarios la que choca de frente con una miseria que es planificada. Y eso es lo que no puede esconder Milei, me parece. Por más que dejen sostener, ¿no? Es como la foto de la enajenación de la que hablábamos antes, ¿no? O sea, no tienen ninguna conexión con nada y no les importa.
Eso a mí me parece muy impactante. Pero es interesante que les cueste mucho enfrentarse con las consecuencias de lo que genera y que no puedan sostener eso. Es interesante. ¿Pero vos crees que es que no pueden o que realmente no les importa? No sé, a mí me parece que es un modo de funcionar también. Están acostumbrados a ese registro. Es interesante también para la oposición, me parece, ver cómo el Congreso termina siendo una caja de resonancia en comisiones. Yo recuerdo la Comisión de Economía también vinculada a los despidos industriales hace algunos meses y también la Comisión Yerbatera. Que bueno, dan piezas comunicacionales que terminan rebotando mucho porque es la gente común enfrentándose de cara a cara contra los legisladores del oficialismo. Entonces me parece que es una instancia interesante para que la oposición tenga en cuenta, ¿no? Compartimos las voces del día. Viene Kelly Olmos y tenemos columna de inteligencia artificial con Claudio Martínez. Y mañana hay una movilización muy importante. Es una movilización de paro docente universitario en reclamo de salarios de docentes y no docentes, de presupuesto universitario, pero también en defensa de la ciencia y la tecnología. Y también puede llegar a ser uno de esos días. Voces del día, ya venimos. Realmente esto es una masacre, no puede ser. Estamos dispuestos a poner más orden en la agenda. Lo que no estamos dispuestos es a dejar de reformar una Argentina corrupta, burocrática. 3 opciones, mirá. La Francisco, que es el pastel de papas. La Brandoni, 3 empanadas. Ñoquis con salsa mixta. Este se llama la Adorni. Regalamos la salud a todos los que no son argentinos, pero no somos capaces de vender un pedazo de tierra a un extranjero. O sea, es una incongruencia absoluta desde el lugar en el que se lo mire. Pero bueno, estamos haciendo Argentina grande otra vez. El gobierno dispuso que los extranjeros tengan que pagar un arancel. Nosotros siempre tuvimos la cultura de recibir, recepcionar y compartir todo lo que tenemos. Tienen los mismos derechos que cualquier otro, pero como el gobierno no respeta ningún derecho de ninguna persona, difícilmente cambia. Usted dijo que la plata del impuesto a los combustibles se usaba para otra cosa y no para lo que es arreglar rutas. Eso es no cumplir con la ley. Lo más importante es este cambio de paradigma de una vez por todas, con las rutas nacionales en manos de privados, podamos tener una continuidad en el mantenimiento y buena calidad para, en definitiva, resolver un problema que realmente a la gente le preocupa. Por supuesto que se cumple con la ley. Fueron 11 los operativos de bacheo que realicé con fondos municipales. Nunca antes habíamos tenido tanta desidia e indiferencia de un gobierno nacional. Se lo roban, lo cobran, no lo ponen ahí. Y después dicen tenemos superávit, claro. Hoy estará en los intereses que paga el Toto Caputo, en las operaciones financieras, no están más en las rutas. ¿Qué pasa con las universidades? Si el gobierno va hacia la motosierra, ¿cuál será de las mejores maneras más eficientes? De financiar. Porque ahí no estás echando a nadie, pero la gente se va sola. Mañana, además de la protesta del sector científico, se llevará adelante un paro. No pongan policías recontrazarpados como si fueran Moyano corriendo por la calle para que los caguen a trompadas a la gente, porque hay derechos para que uno se pueda expresar. Muchas gracias, Fátima, y a todos los integrantes del coro. Perdón, ¿qué está pasando ahí? 15 años tiene mi hijo. Merece por lo menos el respeto de que lo escuchen y no que hablaran entre ustedes cuando estaba cantando. ¿Quieren saber algo? ¡Yo lo voté! Muy buenas noches, Kelly Olmos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar. ¿Estuviste ahí en ese trabajo de comisión? Y fue muy emocionante, la verdad. Y el oficialismo no soporta ver las consecuencias de su política cara a cara. Recién decía eso, exactamente eso decía José. Y yo coincido, sí, francamente. Y sobre todo cuando impacta sobre las criaturas. Lamentablemente la política que vienen llevando adelante es sistemática, ¿no? Porque, por ejemplo, con el sector de discapacidad es increíble que insistan en no cumplir con la ley. Lo mismo con el tema del Garraham, lo mismo con el financiamiento universitario, con el incentivo docente, es decir, con las políticas sanitarias, con la emergencia del Garraham. Entonces, nosotros hoy
les dijimos, ellos, la excusa que ponían es no pueden venir los chicos acá porque los estamos victimizando. Y lo que nosotros dijimos es los que lo victimizan son ustedes, porque cerraron el coro. Cuando no se justifica desde un punto de vista de ningún tipo de ajuste presupuestario, son centavos. Entonces tiene que ver con otra cosa, tiene que ver para mí con la batalla cultural, con el hecho de que ellos no creen que el conjunto de la población merezca este tipo de servicios, de desarrollo. ¿En serio el argumento era no pueden venir los chicos porque los están victimizando? Claro. Porque los estaríamos victimizando y yo, bueno, la verdad que Lorena estuvo muy bien, manejó la situación lo mejor que pudo y tuvo la capacidad y las condiciones para hacer que los chicos que querían venir, ellos pidieron venir, pudieran hacerlo. Lamentablemente nosotros como oposición encabezamos muy pocas comisiones, que es donde, como recién escuchaba, se pueden hacer actividades de carácter informativo, ¿no es cierto? Lo cual a veces limita el impacto que necesitamos darle a determinadas situaciones. Claro. Porque además, hasta donde entiendo, el gobierno, creo que lo explicó Santilli, el jefe de gabinete, que el gobierno cerraba el coro sin avisarle a ninguno de sus integrantes ni contarles cómo iba a ser esa transición, porque iban a armar una suerte de programa mucho más federal. Más Yo le decía que me hacía acordar al almacén de mi barrio, viste, que tenía un cartelito que decía hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Entonces, hoy te cierro el coro y mañana te voy a armar un programa federal de primer nivel. Mentira. Porque en la parte resolutiva lo que está es el cierre del coro. Claro. Lo otro es todo fundamentación, ¿viste? Que vamos a hacer algo del primer mundo. ¿Cuándo? No sé. Hoy hay criaturas con años de desarrollo en ese coro, producto de un coro que existe desde la década del 60 y que todos los gobiernos han sostenido, y ahora ellos descubrieron que esa tarea cultural, educativa, pedagógica puede ser considerada trabajo infantil. Y que entonces no se puede llevar adelante. Nos reímos de los nervios. Esa frase de Irina va a quedar para la historia, ¿no? Si sonreímos es de los nervios. Vamos a hablar sobre familias endeudadas y cómo les cuesta pagar efectivamente, afrontar esas deudas. Kelly participa muy activamente en algunos de los proyectos que se están trabajando desde la oposición, de las primeras que presentó un proyecto, si no me equivoco. Pero Guido Bambini nos cuenta un poco y nos recuerda cuál es la escena, Guido. Sí, trajimos algunas placas, Pablo y equipo, para recordar un poco los números vinculados a la morosidad en la Argentina, a la irregularidad en el pago del crédito. Vamos a compartir las placas, si Juli me acompaña. Vamos a ver la primera. Fíjense, es el ratio de morosidad y en rojo bien oscuro vemos que la zona más afectada es Cuyo, más allá de que hay ratios de morosidad muy altos en todas las provincias de Argentina, pero en Catamarca, Tucumán, La Rioja son los sectores más afectados, en donde el salario, en términos relativos con el resto del país, es más bajo, ¿no? Entonces ahí empieza a aparecer una primer cuestión a tener en cuenta, ¿no? De que en términos generales, bueno, el crédito vino a compensar la pérdida de poder adquisitivo generalizada de la población, no solamente de los salarios, sino también de ingresos de los sectores, digamos, pasivos, de jubilaciones. Tenemos también ahí el monto promedio adeudado por persona únicamente acá con billeteras virtuales, ¿no? Donde la morosidad es más alta, está en la zona del 33% la morosidad en billeteras virtuales, con bancos está en el orden del 12,7%. Y con bancos es considerablemente más alta que estos casi 750.000 pesos de deuda amorosa por habitante. Está en la zona de los 3 millones de pesos la deuda con bancos. Eso es promedio. Quiere decir que hay familias muy arriba. Sí, y hay una pequeña salvedad, que es que se dice familias, así lo da a conocer el dato el Banco Central, pero son personas, Pablo, o sea, son quits. Digamos, es peor la situación, porque no es que se puede repartir esa deuda entre la familia.
No, o sea, la afectada es la familia, sin duda. La afectada es la familia, pero digo, Pero dentro de es una misma la familia puede haber individual. dos personas con- que tengan una deuda Claro. de 3 millones de pesos Claro. con banco en promedio y de 750.000 pesos con Claro. billeteras virtuales, cooperativas o mutuales. Digo, acá hay cualquier proveedor de crédito no financiero, es la figura del Banco Central. Vamos a la placa siguiente para encontrar que dentro de quienes tienen deudas morosas son los jóvenes los que peor la están pasando. Fíjense cómo el rango etario de 25 a 34 años es, esto es cantidad de personas morosas por entidad y por edad. Estamos hablando de 1.300.000 personas endeudadas morosas con billeteras virtuales en el rango de 25 a 34 años y 655.000 con bancos. Se concentran 1.600.000 personas en esa franja etaria y 1.450.000 en la franja etaria de 35 a 44 Yo te diría, de 25 años. a 44. Sí, es la gran mayoría. Estamos hablando de un universo, en términos país, de 5,9 millones de personas morosas. Sí. 5,9 millones. Dato de junio, por la central de deudores del Banco Central, se incrementó en 100.000 personas entre mayo y junio, que insisto es el último dato disponible. Y hoy lo escuchábamos al principio del programa al vocero presidencial, a Adrián Rabier, plantear que no son ajenos al problema, que el gobierno no es ajeno al problema. Claro que no es ajeno al problema. Yo redoblo la apuesta y digo, son artífices del problema. El gobierno es artífice del problema, el modelo es artífice del problema de la morosidad en la Argentina. Vamos a ver en la placa siguiente el nivel de tasas de interés que tiene actualmente la billetera virtual más conocida del mercado. Fíjense, el costo financiero total máximo para tomar un crédito en esta billetera virtual llega hasta el 1.375%. 1.375% es el costo financiero total máximo de sacar un crédito con este tipo de billeteras virtuales, que hay billeteras virtuales que son incluso peores que esta. ¿Y por qué digo que es artífice el gobierno? Bueno, porque en el DNU 70-2023 se desreguló la tasa de interés máxima que pueden cobrar las tarjetas de crédito. Si una fintech tiene una tarjeta de crédito, bueno, puede cobrar la tasa de interés que se le plazca. El spread bancario, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, lo que te pagan por tus depósitos y lo que te cobran esta tasa por sacar un crédito, están máximos históricos. Quintuplica el nivel del gobierno Entre lo que anterior. te paga un plazo fijo y lo que vos tenés que pagar cuando sacas un crédito. Exactamente, en máximos históricos. El gobierno pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central y quiere eliminar las competencias que tiene el Banco Central para actuar sobre el spread bancario. Bueno, otra cuestión clave que evidencia que el gobierno y el modelo es artífice de este problema. Y tres cuestiones más. Te diría que la central, la mencionamos al pasar, pero es la pérdida de ingresos. La pérdida de ingresos, que hoy salarios registrados del sector privado están 4 puntos por debajo de noviembre del 2023, registrados en su conjunto 9 puntos abajo de noviembre de 2023, se compensó la pérdida de ingresos para poder comprar comida, para poder comprar medicamentos con crédito. Como la inflación no se desplomó, como dice Milei, que en agosto iba a arrancar con cero, como dice el vocero presidencial, de que el plan de estabilización es un éxito, y desde mayo del 2025, en 1,5% la inflación, hasta marzo del 2026, aumentó hasta 3,4%, quien sacó un crédito en la primera mitad del año, hoy, bueno, producto de esa aceleración inflacionaria, no tiene cómo pagarlo, o tiene grandes problemas en cómo pagarlo, y eso se traduce en estos índices tan elevados de morosidad que estamos viendo. Kelly, lo que quieras aportar sobre el panorama más estrictamente económico que plantea Guido, y preguntarte si la pistola en la cabeza no es la propia política del gobierno. Pero no cabe duda. Mira, ellos dicen, es un tema de acuerdo entre privados. De ninguna manera. Es el impacto de la política que ellos llevan adelante, como recién lo explicó, y para decirlo también, ellos usan los salarios como ancla antiinflacionaria. Está bien, durante un periodo, todo plan de estabilización trata de que la inflación pasada no se proyecte vía ajuste salarial. Lo que pasa es que acá eso ya está tomando un término de tiempo tan extenso que afecta seriamente el nivel de ingresos. Y por otra parte, el tema de la fluctuación de las tasas, como bien dijo acá, ellos derogaron
la normativa que permite regularlas. Y en lo que corresponde a su tarea, que es la regulación de la liquidez, generaron etapas donde la tasa de interés se hizo explosiva. Entonces, ellos encarecieron el crédito y ellos achicaron o reprimieron la evolución de los ingresos. La gente hace lo que puede. Cuando el pluriempleo no le alcanza, necesariamente se tiene que endeudar. De modo que la gente es la víctima, ellos son los victimarios. ¿Y qué se puede hacer desde la oposición en el Congreso? Mira, en la actualidad y teniendo en cuenta el marco de la situación, pues si nosotros fuéramos gobierno podríamos ampliar, digamos, el abanico de herramientas, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta la situación, lo que nosotros estamos planteando es regular la tasa, establecer además una renegociación de carácter obligatorio con eliminación de todo lo que se acumuló en términos, por ejemplo, de intereses punitorios, estableciendo hasta 36 meses, 90 días de gracia. Revisando los cargos que se incorporaron y que no corresponden efectivamente a cargos justificables. Es decir, nosotros dentro del marco del sistema lo que planteamos es un mecanismo regulatorio y de quitas que permitan resolver. Vos pensá una cosa, estamos prácticamente en la misma situación que en la crisis del 2001 en términos de mora. Crisis del 2001. Ahora, conceptualmente, simbólicamente y realmente es muy dramático eso, ¿no? Es dramático. No, lo que quería preguntar es, este tipo de soluciones de salidas, ¿se podrían aplicar, valga la redundancia, a las aplicaciones y a...? Sí, está planteado tanto para el sector bancario como no bancario. En un caso, tanto bancario como financiero, la autoridad de aplicación es el Banco Central, que tiene que supervisar frente a cualquier denuncia que todas las condiciones que hemos planteado que obligan al banco a ofrecer esta renegociación obligatoria bajo estas condiciones de quita de punitorios, plazos, bueno, todo lo que preví. Y en el caso de lo no financiero y no bancario, recuperamos una competencia que ellos eliminaron en comercio, que es la defensa del consumidor, y establecemos un mecanismo de mediación obligatoria, prejudicial. Es decir, si hay una situación de mora con un acreedor no bancario ni financiero en términos de la supervisión del Banco Central, es la Secretaría de Comercio a través del área de defensa del consumidor, donde recuperamos ese organismo que existía o intentamos recuperarlo para establecer esa mediación obligatoria. Claro. ¿Hay un solo proyecto? Es decir, hay varios proyectos. Hay muchos. Sí, hay varios proyectos. ¿Van en vía de presentar uno? ¿Se van a presentar varios? Y eventualmente... Estamos tratando de consolidar, estamos trabajando, estamos tratando de consolidar, pero digamos, si tuviéramos la oportunidad realmente de poder avanzar en el dictamen, yo creo que lo podríamos... ¿Y de quién depende eso? Y lamentablemente de la mayoría, que es de la Libertad de Avance y sus socios con peluca. Y el resto de los socios, ahora que parece estar cambiando un poco el clima después de lo que pasó con inviolabilidad de la propiedad privada, ¿sienten que hay más posibilidades de que se acerquen a...? Yo te diría que hay un desbloqueamiento, digamos, sí. Hay algunos sectores con los que estamos votando en común, aunque no hayamos llegado a la mayoría, y otros sectores, por ejemplo, provinciales, donde nosotros sentimos que se está agotando el crédito que le estuvieron dando al gobierno. Primero porque el gobierno incumple todos los compromisos que asume. Las propias negociaciones con esos sectores. Bueno, mañana hay una reunión importante con los gobernadores del norte grande. Sí. Yo creo que se agotó lo que denomino el federalismo de la mezquindad, digamos, ¿no? Esa idea de suponer que una provincia se puede salvar sola si más o menos
mantiene su tesorería, Claro. porque lo que se está afectando es todo el tejido social. ¿Qué comisión es, Kelly? ¿Cuál es Esta debería ser finanzas, no necesita presupuesto, porque acá no hay dinero Claro. de carácter presupuestario. Hay un elemento importante a entender. Cuando un banco tiene mora en nivel 5, que es irrecuperable, la tiene que previsionar. ¿Qué significa la eso? manda a pérdida. No, lo que nosotros le estamos diciendo es, muchachos, la verdad que si tienen que mandar la pérdida, hagamos algo que favorezca al conjunto y la existencia del bien común. ¿Qué pasa con los bancos? Te lo digo con total honestidad desde mi humilde punto de vista. Entienden todo, no quieren que el Estado se meta. Ellos no quieren la intervención regulatoria estatal. Como han destruido la negociación colectiva porque no se bancan negociar de igual a igual con los trabajadores. Son cuestiones, digamos, de clase, ¿no? Además hay gente que compra esas deudas, ¿no? Eso te iba a decir, Claro. Pablo, que Sí, algo la que venden. discutíamos hoy a la mañana, que hay estudios jurídicos y fondos financieros, fideicomisos financieros que están comprando por 4... Tenemos el tuit para verlo, A porque es muy explícito. El negocio oculto de la mora. Compran deudas de familias por 4 pesos cada 100. Cada 100 de deuda. Cada 100 de deuda, claro. Un ejemplo concreto es Exi, que compró a Naranja X una cartera con deudas por 1.161 millones de pesos y pagó apenas 53,4 millones de pesos, es decir, el 4,6% de su valor nominal. Bueno, hay una serie de ejemplos después, pero es muy representativo. Y acá es interesante porque además tiene otros efectos, que es que, por ejemplo, si lo compra un estudio jurídico, deja de aparecer como parte de la cartera en mora. Entonces Sí. podría haber eventualmente un achicamiento de los indicadores de mora por este tipo de maniobras, que por ahora son marginales, no es Ajá. que es algo muy extendido, pero bueno, hay que alertarlo, podría Sí. ser una posibilidad, Somos pequeños. no en el caso de si un fondo fiduciario compra esa deuda, sigue apareciendo dentro del cálculo de morosidad del Banco Central. Decíamos hoy a la mañana pequeños fondos buitres. Claro, sí, Pero me pareció Naranja eso. X es Grupo Galicia. Ah, son, Sí. son negocios que se desprenden Son- del claro, mismo sistema bancario. Sí, es la parte, digamos, no bancaria del Claro. mismo grupo económico, ¿no? Que es el Grupo Galicia. Y cuando ellos te venden a 4 lo que valía 100, desde el punto de vista del banco es cierto que se reduce la mora, pero los 96 tienen que ir a pérdida, porque hay una caída del activo. ¿Contra qué? Claro. Contra la pérdida. Claro. Entonces, obviamente que tienen otro beneficio, que es el beneficio impositivo. Esa pérdida les permite reducir formalmente la ganancia que paga impuestos. Pero bueno, todo eso se podría hacer si hay una regulación estatal también, en un sentido que fuera más beneficioso para los endeudados. Ahora, la terquedad ideológica del gobierno es lo que lo está impidiendo. Sí, No, José. yo quería señalar esto, no son más de 30 proyectos, tengo entendido que están presentados de distintos sectores de la política, con además distintas propuestas, digo, porque el gobierno suele respaldar la no intervención respecto a este tema diciendo que es un asunto individual, un tema personal de privados. Sí, sobre todo también de falta de educación financiera, ¿no? Se escucha mucho decir eso. Sin embargo, hay proyectos que buscan incentivar, ¿no?, la educación financiera. Digo, podría hacerse una buena ensalada, en el mejor de los sentidos, para intervenir en todos los aspectos, ¿no? Inclusive, digo, si me preguntas a mí, esto es un problema más estructural que algo personal. Y el gobierno sigue negando, y yo lo que me pregunto es qué impacto social tiene, para vos, Kelly, este mensaje de no intervención. Porque yo estoy viendo, creo que hay unos videos ahí para ver en un rato cuando quieran, que también está la deuda ilegal, ¿no? El famoso usurero del barrio que te presta plata. Esto trajo hace un par de semanas Hernán para que veamos. Y lo que estamos viendo es que ahora ya los deudores en las redes sociales se presentan como emprendedores y se prestan consejos de qué hacer y cómo amenazar a aquellos que deben
para que puedan pagar, ¿no? Este hombre debe estar llevándose un televisor por una deuda no saldada, digamos. Sí, así que lo ves en tono de chiste, digo, Sí. pero también hay algunos que son más violentos. E insisto, incitan a jóvenes a que se pongan a trabajar de prestamistas, con además tasas para mí altísimas. Creo que tenemos uno en particular para ver y analizar. Dale. Pesos por día. ¿Sabés cuánto tenés que cobrar? Hago una regla simple. Cada 10.000 pesos son 1.000 pesos de interés. O sea que si vos prestaste 50, son 5.000 pesos por día solamente de interés. Para mí es poco. ¿Y vos cuánto los cobras? 20 y 25 años y querés arrancar en el mundo de los préstamos, este video es para vos. Sos un pibe como yo, que no tiene hijos, que no tiene gastos exagerados, como mucho, un alquiler. ¿Qué estás esperando para hacer préstamos? Arrancar como empecé yo, no es necesario tener un capital. Puedes arrancar hoy con 100 lucas o con 50 lucas. ¿A quién vas a arrancar a hacerle préstamo? A un familiar, a un amigo que sabe que te van a pagar. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo que ese amigo y ese familiar no hacen. Vamos a comer papa y arroz un mes, pero si tenemos 100 lucas, vamos a prestar 80. Sería todo más fácil si nosotros ya tenemos capital. Tenemos que hacer el sacrificio que, como te digo, ese amigo o ese familiar no hacen. Vamos a comer papa y arroz un mes, 2 meses, pero vamos a prestar esa plata. ¿Cómo van a saber ustedes cuánto cobrar? Se van a guiar por las billeteras virtuales. Ustedes recién están empezando, yo no te pido que regales tu laburo. Si hoy la billetera virtual por 100 lucas te cobra 30.000 de interés, lo que tenemos que hacer es que nos elijan a nosotros antes que las billeteras virtuales. Al menos hasta poder hacernos una cartera de clientes. Voy a decir una frase que una vez me dijo mi papá, que me quedó grabada. Las medias no son solamente para los pies. Lo que yo entiendo de esa frase y para lo que a mí me sirvió mucho. Es muy difícil confiar en alguien o hacer negocios con otra persona, pero créanme que van a crecer más rápido y va a ser todo más fácil dados. Voy a dar un ejemplo. Si usted tiene una persona que les pide un préstamo de 100.000, ustedes van a poner 50 y 50 con su socio. La ganancia no va a ser la misma de que si lo harían solo, pero pensá, te van a quedar otros 50. Ahí es donde van a crecer, porque en vez de gastarte todo en ese cliente, vas a tener otros 50 para hacerle a ahí es donde vas a empezar a crecer. Arrancá como que si lo hicieras hace años, como que si ya tenés experiencia, informar. Arrancá con pagaré. ¿No sabes cómo hacer un pagaré? Yo en mi canal tengo videos de cómo hacer un pagaré. La gente sepa que esto es tu laburo, que a vos no te llueve la plata. Por eso yo te digo a vos. Me subo a la... No está el Estado, está la mafia. Pero además, eso es lo que estamos viendo. pero además te rompe una trama... Es muy fuerte todo, ¿no? Sí, es terrible. Porque está el pibe que encuentra un destino laboral ante claramente un presente que no le ofrece o una salida laboral en, ser prestamista. Él se compra el verso de que el que debe es porque no puede hacer el sacrificio, ¿no? Habla de sacrificio. De comer papa y arroz. De comer papa y arroz. Pone como parámetro para los intereses las billeteras virtuales, poniéndose a la altura, está haciendo una actividad que no está regulada, ¿no? Sí, totalmente ilegal. Es como toda una ensalada de lo peor de esta época. Es una falacia, que es una salida laboral, obviamente. Pero además esto viene de esos pibes que de la plata hacen plata, aprenden a hacer plata de la plata. Claro, es que a mí me parece que hay algo muy de fondo, ¿no? Ahí también a modo mensaje. A ver, Kelly, ¿qué ves acá? Eso que te dije, cuando te dice vos pones 50 y confía en nosotros, ponemos los otros 50, son los otros que van a generar las condiciones de que cobres. Por eso yo lo veo asociado a la mafia. Claro, cuando dice el socio pone 50... ¿Me entendés quién es el socio? ¿Quién es? Y es el que te garantiza cobrar, el que va a ir y te va a sacar el televisor o te va a romper las piernas, digamos, ¿no? ¿Saldremos con la capacidad de reconstruir todas estas tramas también? ¿Qué estás viendo para adelante, Kelly? Mira, yo creo que van a dejar una situación verdaderamente difícil. Y la responsabilidad nuestra es tratar de fortalecer la opción política, porque, digamos, en estos sistemas, viste que lo que diabolizan es la capacidad de organización, tanto gremial como política. Entonces, pero es la única manera de revertir el nivel de degradación a la que nos están empujando. Los Brito, los Haddad y los Dante Gebel, ¿los metés en esa dinámica? Los meto en el Proyecto Perú. ¿Qué es el Proyecto Perú? El Proyecto Perú es lo que solía decir Toto Caputo, que era el modelo de referencia, ¿no? Él lo dijo varias veces, es público. Y ese modelo de referencia, ¿qué tiene? Por ejemplo, más del 70% de la población es informal. Ahí está demolido el sistema gremial, no existe. La actividad política totalmente fracturada. La idea es que nadie tenga hegemonía dentro del sistema político. Entonces, la aparición de estos personajes mediáticos, más Haddad que Britos, digamos, que la verdad que
Yo soy de Boca, pero no sé si los de River lo van a votar a Brito, sinceramente. No tiene el éxito que tenía Macri cuando se vino a la política después de Boca Juniors. Sí. Pero no importa, la idea es que todos tengan un pedacito para que después el Congreso garantice que no se puedan tomar decisiones que modifiquen el status quo de este modelo. ¿Y dónde se gobierna? Bueno, gobierna el Círculo Rojo a través del Banco Central. 25 años de continuidad del mismo presidente del Banco Central en el caso de Perú, y es lo que intentan hacer con la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Es más fácil designar a un presidente que sacarlo. Kelly, gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Muy interesante la explicación de la fragmentación política del modelo Perú. Creo que lo del el presidente del Banco Central se explica, se suele hablar, lo del 70% de informalidad, de la fragmentación del sistema político para garantizar esas presencias minoritarias en un Congreso y vinculado a esos nombres propios que empiezan a aparecer. ¿Vieron? Hay gente que está dando entrevistas por todos lados de repente, ¿no? Y ya están iluminados. Hoy escuché a Daniel Haddad decir que él vivía en Estados Unidos, pero está pensando en las 24 horas en la Argentina. Yo, francamente, ya hemos dicho esto de Dante Gebel y creo que no le pifiamos, ¿no? Cuando hicimos la caracterización en su momento. Irina, ya viene Claudio Martínez y haremos nuestra columna de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con Adorni? ¿Qué novedades? Bueno, Adorni contamos ayer que tiene 15 días para presentar la justificación ante el requerimiento patrimonial que le hizo el fiscal Gerardo Policita. Lo que quería es contarte algunos detalles de este requerimiento, que es muy extenso, pero que tiene algunas particularidades. Contamos algunos números globales sobre lo que no puede justificar Adorni de acuerdo a lo que considera el fiscal Policita. Uno de los montos son 43 millones de pesos que tuvo que haber agregado para cubrir sus gastos corrientes, y otro es $402.000 que usó para comprarse las propiedades que le conocemos, para hacer buena parte de las refacciones. Hay algunos detalles que aparecen en este requerimiento que me parece que hablan mucho de lo que pasó en estos 2 años y medio en que Adorni fue funcionario y la manera en que se movió, y el papel de su esposa, Bettina Angeletti. Por ahí es un poco antipático hablar del grupo familiar cuando hay una causa de enriquecimiento ilícito, pero la verdad es que muchas veces las maniobras de ocultamiento o que se utilizan para... Claro, involucra al grupo familiar. Sí, y hay, claro, hay una figura particular, que es la que señala el fiscal acá, que es que Bettina Angeletti es considerada una persona interpuesta. ¿Persona interpuesta? ¿Qué significa eso? Y bueno, que significa que se utiliza la figura de esa persona para disimular el enriquecimiento. Ese sería, ¿no? Para camuflar de alguna manera el posible enriquecimiento. Una persona grande que toma sus decisiones. Claro, también, ¿no? Bueno, pero que en este caso además es la cónyuge. Y hay algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con ella. Algunas son sus ingresos, algunas son además los saltos patrimoniales que da ella misma de una declaración a otra, el hecho de que no hayan presentado Adorni en el momento que tenía que presentar los anexos donde se daba la información sobre su patrimonio, el patrimonio de ella lo hace recién en el 2024, pero hay un dato en particular que es, por ejemplo, el nivel de facturación que tiene ella entre el octubre y diciembre del 2024, que aumentan un 1.440%. Su facturación. Y recordemos que hay además una causa que corre en paralelo a la del enriquecimiento, donde lo que se analizan son los contratos que ella obtuvo, o sea, la empresa de ella, con el Estado, ¿no? Ella deja de trabajar en una empresa agropecuaria donde trabajaba, empieza a facturarle, pero además factura de otras empresas, y uno es Foggia Group. El 81,95% de los ingresos de ella en el año 2025 se concentran en esa empresa agropecuaria a la que le facturaba y en Foggia Group, que es la empresa que está postulada para quedarse con Tecnópolis y que la maneja la mano derecha de Karina Milei.
para que se den una idea de lo complejo que es esto. Y hay otro punto que en lo que ayer lo contaba a grandes trazos, pero que tiene que ver con los movimientos de criptomonedas que tuvo Manuel Adorni, que no son para nada menores, y que el fiscal Gerardo Policita le dedica un apartado puntual con un estudio de un área de la Procuración sobre 4 billeteras virtuales que están identificadas y movimientos que hay entre ellas y con otras billeteras identificadas como de Adorni, porque Adorni mismo las declara, no solo las declara, sino que hace... Primero, ante Binance, por ejemplo, hace una presentación diciendo que tenía un patrimonio de $250.000 que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción. Claro. Eso para darte un ejemplo. Pero además, o sea, cuenta que son de él como parte de su coartada, por decirlo de alguna manera. Sí. Bien. Pero además, esas billeteras, y a través de un entramado de ingresos de criptomonedas, reciben en sus 2 años de funcionario $269.000. Que no forman parte de esos 402.000 que yo te dije antes. Y que el fiscal dice, yo quiero que me explique esto. Antes de avanzar y decir si esto es un enriquecimiento ilícito, quiero que me explique esto. Claro. ¿De dónde salió ese dinero? Y por otro lado, Adorni, cuando hace sus rectificaciones ante la Oficina Anticorrupción y lo que había contado ante La Nación Más para... decir que él en realidad tenía $500 millones, porque bueno, puso inicialmente 200.000, se llenó de intereses y con los intereses se hizo de 300.000 más. Bueno, eso tampoco lo había declarado, eso aparece en sus rectificaciones, no se corresponde exactamente lo que aparece en las billeteras virtuales con lo que él pone en las rectificaciones patrimoniales. Entonces el fiscal dice, quiero que me explique. Que además toda la explicación a José Río era muy poco verosímil, primero porque en el momento en que él supuestamente, hace esa inversión, ni los más conocedores del tema hacían ese tipo de inversiones. No, y además, en lo que se ve en estos estudios de sus billeteras virtuales es que en el momento previo a que él ingresara a la función pública, no tenía ese volumen de activos que él decía tener, o por lo menos no aparece en esas billeteras. Claro. Es posterior. ¿Se entiende? Esos $269.000 en la función pública. En el gobierno están muy preocupados por el tema Adorni. Porque si Adorni no logra explicar de manera fehaciente cómo hizo todo ese patrimonio previo a la gestión pública, la pregunta siguiente es, ¿y entonces esto de dónde salió? Y ahí pero aparte lo que te estoy diciendo es que hay algo que fue durante la función pública, y él ganaba 3 millones de pesos cuando entró y 7 cuando se fue. Y ahí aparece la pregunta, por ejemplo, sobre si existían o no sobresueldos y si existen o no sobresueldos en el gobierno. Y eso es un problema que excede al propio Adorni. Ya estás hablando de algo que puede ser estructural. Así es. Sí. Gracias, Siri. De nada. Tenemos portada porque está Claudio Martínez y porque está la columna de inteligencia artificial. En la vereda de enfrente. León XIV. El Papa León XIV en la vereda de enfrente del presidente Javier Milei. El resto me parece que se explica bastante en esta muy buena portada de nuestro querido compañero Mache. Claudio Martínez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Claudio? Muy bien. Bueno, viene el Papa, ¿sí? Dentro de 3 meses, el 8 de noviembre, entre el 8 y el 11 de noviembre, va a estar en la Argentina, Buenos Aires, Luján, Córdoba, por lo menos lo que se sabe del derrotero del Papa. El gobierno dice que no quiere politizar la visita. Yo me animo a decirles que es imposible, porque León XIV y Milei no pueden estar en veredas más opuestas. Y digo, hay una serie de desencuentros que vale la pena mencionar. El Papa aboga por un mundo con justicia social. Para el gobierno nacional la justicia social es una inmoralidad y es un delito, un crimen. El Papa, no solo este Papa, los anteriores, el Vaticano, digo, Francisco lo ha hecho claramente, tiene una política empática frente al drama de la inmigración, y este gobierno es muy refractario a esa idea y ha atacado permanentemente las cuestiones migratorias y apoya la política migratoria de Donald Trump. Lo mismo pasa con la discapacidad, digamos, el Vaticano tiene una política empática en ese sentido, ya sabemos lo que pasa en la Argentina. El gobierno argentino es un gobierno que ha apoyado a las potencias que iniciaron las últimas guerras, claramente.
el Vaticano tiene una política orientada hacia la paz, y ni hablar de lo que tiene que ver con los discursos de odio, como el odio como herramienta política que usa este gobierno y el Vaticano ha condenado en muchas oportunidades. Pero existe otro factor, y que va al corazón de nuestro tema, que es la inteligencia artificial, de desencuentro entre León XIV y Javier Milei, que es exactamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un tema menor, lo venimos hablando en todas estas columnas, es la infraestructura en la que se va a definir o en la que se está definiendo el futuro de la humanidad. Depende de cómo se usa esa infraestructura para que el mundo tome un rumbo u otro. Y esa es precisamente la discusión. En esa discusión, León XIV es un actor principal, porque es el líder político y religioso cuya voz está llegando a más lugares y con más fuerza en torno a lo que debería hacerse sobre la inteligencia artificial. Javier Milei, digamos que es un actor de reparto, que sigue el guión de las grandes corporaciones que tienen el joystick de la administración de Estados Unidos. Pero vayamos a ver dónde están los puntos de desencuentro, porque en la encíclica del Papa, en la encíclica Magnífica Humanidad, que se conoció el 25 de mayo, hay varias pistas que nos ayudan a entender estas veredas opuestas en las que están el Papa y Milei. La primera placa empieza a explicarlo. El Papa dice que la tecnología no es neutral. La inteligencia artificial adopta las características de quienes las diseñan, financian, regulan y utilizan. Puede mejorar vidas o profundizar la desigualdad, el control y la exclusión. Claro. Esto es textual de un documento muy importante como es una encíclica. Una encíclica, ¿no? Que no sale todo el tiempo ni todos los días. Es casi algo, un manifiesto de mirada del mundo. Es una mirada del mundo, ¿sí? Es algo que venía trabajando muy fuertemente Francisco en sus últimos años, en cuanto detectó que había algo en la inteligencia artificial que capturaba la atención y que hacía falta intervenir. El Papa Francisco tomó la decisión en determinado momento de ir a una reunión del G7. Levantó la mano, era en Roma la reunión, llamó y dijo quiero ir, y les habló a los líderes del mundo sobre esto, ¿sí? Y dijo la inteligencia artificial elige, el corazón humano decide. Esa es la diferencia entre uno y otro. Cuando de esto ni se hablaba en términos de conversación y aparte acuñó un neologismo que se llama la algorética, o sea, el algoritmo ético. ¿Sí? Muy bueno. Vayamos a la segunda placa de lo que dijo en la encíclica el Papa. Dice, la inteligencia humana es cualitativamente diferente y radicalmente superior a la inteligencia artificial, aunque las máquinas calculen más rápido. Tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Con lo que puede hacer el cerebro y el corazón humano en términos de la noción de un proceso, que es lo que está destruyendo la eficiencia de la inteligencia artificial. Vamos a la tercera placa. Dice, desarmar la IA. Él habla de esto, ya lo hablamos en alguna oportunidad, ¿a qué se refiere? Dice, hay que liberar a la inteligencia artificial de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominio, ¿sí? De exclusión y de muerte. Hay que desarmar estas tecnologías para ponerlas al servicio del bien común. O sea, cuando él habla de desarmar la IA, no habla de desenchufar las máquinas. Sí. Lo que está hablando es de atacar una lógica que está exclusivamente o casi exclusivamente dedicada a la eficiencia del mercado, a mejorar la productividad, cuando es una tecnología que tiene un potencial maravilloso y que podría aplicarse para un montón de cosas en el sentido del bien común. Vamos a la próxima placa. Dice el Papa León XIV, el uso de la inteligencia artificial en la guerra debe someterse a las restricciones éticas más rigurosas. Debe rechazarse de plano automatizar decisiones sobre la vida humana en contextos bélicos. Algo de lo que también hablamos acá. Sí, porque además hubo episodios bien concretos respecto de este tema, bien ¿no? Bien claros, y además hay algo, digamos, ya dijimos, las empresas de Silicon Valley desplazaron a los proveedores históricos del Pentágono. Hoy son los principales proveedores del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y lo hacen con sistemas que permiten hasta la automatización de decisiones de disparo. Claro. ¿Sí?
Esto es lo que éticamente no puede aceptarse, ¿sí? Y vamos a la última placa de la encíclica del Papa. Habló mucho sobre esto, la encíclica es larga, hice una síntesis lo más apretada posible. Dice: el control de la inteligencia artificial no debe quedar en manos de unos pocos. Son muy riesgosas la concentración de poder y la falta de mecanismos de supervisión adecuados. Este es el nudo de la discusión. Hoy la concentración de poder, pero no solo de poder, de riqueza y de conocimiento está produciendo una brecha que la humanidad no veía desde hace siglos. ¿Sí? Todo lo que se conoció en el siglo XX en términos de igualdad, de beneficios en términos de mejoramiento de calidad de vida, de incorporación de sectores al consumo y a cierta vida de clase media, bueno, hoy se está produciendo. Y además, Claudio, se me ocurre que si todo esto que acabas de leer, uno lo asociara o le buscara puntos de contacto con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, extranjerización de la tierra para arrancar, la ley de sociedades, el superrigi, no, pero pará, porque vos no me dejás terminar la columna. Eso es por jugar de memoria, ¿te das cuenta? Bueno, ¿qué está haciendo Milei? ¿Por qué digo que está en la vereda de enfrente del Papa? Porque Milei lo que está haciendo es construir un laboratorio para que los tecnomagnates, los dueños de las grandes corporaciones tecnológicas, campeones mundiales de la ultraderecha, construyan un laboratorio en la Argentina para experimentar en un lugar donde le da todas y muchas más de las ventajas que ningún país del mundo hoy está concediendo, está aceptando. Digo, terreno fértil para la idea de un mundo dominado por los algoritmos, que es el sueño húmedo de los tecnomagnates. Experimentos insólitos, ¿sí? Impuestos casi nulos, flexibilización laboral y estabilidad por 30 años. RIGI, super RIGI o como lo que quieran. Vía libre para depredar el ambiente. O sea, lo estamos viendo en estos paquetes de leyes que propone, que son paquetes de leyes a medida. Facilidades para crear empresas autónomas, o sea, sin humanos, o sea, sin responsabilidad. Eso está en ley de sociedades, ¿no? Bueno, por supuesto. Sí. Proyectos como el Gemelo Digital Social, también hablamos de eso acá, o sea, naturalizar la vigilancia masiva y el extractivismo de datos. ¿Sí? Esto es también a pedido de las grandes corporaciones tecnológicas. Contratos como lo que ya empezaron a explorarse para comprar armas, ¿sí? Donde la inteligencia artificial juega un rol fundamental. Esto en la Argentina Week, tristemente célebre para el pobre Adorni, en Estados Unidos en el mes de marzo, se charló y se habló con inversores, ¿sí? O sea, la Argentina como tierra prometida para prácticas posdemocráticas y tecnofeudales, ¿sí? Eso es lo que está proponiendo el gobierno y por eso yo me atrevo a decir que en 3 meses vamos a ver a un presidente y a un papa en 2 veredas muy opuestas, porque son modelos verdaderamente diferentes. El papa está desafiando esa lógica que Milei está promoviendo para que se cumpla como en la Argentina como en ningún otro lugar del mundo. Yo les digo una cosa, esta portada que trajo Claudio hoy, no sé si la podemos recuperar, es una portada que llegó para quedarse a ordenar un poco el camino hacia la llegada y la estadía del Papa León XIV aquí en la Argentina. Claramente está en función, ¿no? por cómo es ese suelo de ceros y unos, vinculado a la inteligencia artificial y demás. Pero me parece que vamos a tener mucho de esto, sobre todo con lo que arrancaste, Claudio, en ese intento de un sector, sobre todo el gobierno, de negar los posicionamientos políticos que tienen el gobierno de Javier Milei y el propio León XIV. No le va a ser sencillo porque el Papa no es un tecnofóbico, ¿sí? Tampoco es un tecnobobo como el presidente. O sea, es alguien que tiene un criterio de realidad. El tipo no dice desenchufemos la inteligencia artificial. Claro. Usémosla para el bien, porque la inteligencia artificial tiene un potencial maravilloso. Pero bueno, si solo la usamos para hacer dinero, para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia y para terminar con el trabajo de la gente y para arruinarle la salud mental a nuestros jóvenes, no hay destino. Entonces decir, bueno, usemos este recurso que es fantástico y que es fruto
de la inteligencia humana, porque lo hemos hablado alguna vez. La inteligencia artificial no es una novedad, no es un invento de OpenAI, de ChatGPT, ni es un invento ni siquiera de la era digital. La inteligencia artificial tiene un recorrido de 8 décadas, desde que empezó a hablarse de esto en la teoría, desde la época de la preguerra mundial, ¿sí? Gracias, Claudio. Me dijeron que me quedaba una nota que venía ahora. Sí. Me quedo. Porque vamos a hablar de ciencia y de tecnología. Vamos a hablar de ciencia y tecnología porque, recordemos, hay paro de docentes y no docentes universitarios. Mañana hay una movilización muy, pero muy importante, pero también hay un reclamo, es decir, se entrelazaron los reclamos del sistema de ciencia y tecnología y han convocado mañana un acto en el Obelisco con esta pieza audiovisual. Miren. Desde Anillaco, La Rioja. Desde Córdoba. En el laboratorio donde estudiamos al virus del dengue. Desde Bariloche. Desde Puerto Madryn. Desde la Universidad de Buenos Aires. Desde Castelar. Desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA. Como becario del CONICET. Desde el Instituto de Geografía. Desde San Pablo. Desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET. Desde Jiménez, Cuba CONICET. Me pongo la camiseta, me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta, me pongo la camiseta. Argentina y nuestra ciencia. En defensa de la universidad pública. En defensa de las becas CONICET. Jueves y viernes, lo miro a Guido porque lo conversamos bastante con él, cómo la bandera argentina y la selección argentina de esa camiseta se transformaron en un símbolo contra las políticas de Milei, cuando hasta hace muy poco la bandera argentina era un símbolo de los sectores antipolíticos que decían movilicémonos pero con la bandera argentina, nada de política, miren cómo son las cosas. Vamos a conversar con Rolando González José, es antropólogo, biólogo, investigador del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, investigador superior del CONICET, se desempeñó 2 veces como director del CENPAT, dirigió el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas y actualmente coordina el programa de referencia y biobanco genómico de la población argentina, Poblar, junto a genetistas, médicos, antropólogos, informáticos de diversas instituciones del país. Integra la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Rolando, soy Pablo Caruso, estoy con todo el equipo de QR, incluido Claudio Martínez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, Rolando. Creo que tenemos un poquito de delay, nos tenemos esa paciencia. Bueno, Rolando, lo que nos quieras contar respecto del momento, pero se me ocurre que esa expulsión de los, creo que son cerca de 400, 380 becarios postdoctorales, es decir, actualmente doctores y doctoras que están a punto de quedarse afuera del sistema, representa bastante bien lo que tenemos entre manos, ¿no? Sí. Como charlaba con un colega de ustedes más temprano, la afectación de este colectivo de casi 380 becarios postdoctorales es una agresión a un eslabón crítico del sistema, porque el becario postdoctoral es, desde el punto de vista de la carrera completa de un científico, es un momento de clímax, es un momento donde concluyó el doctorado esa persona, es decir, que acumuló el máximo conocimiento posible sobre un tema muy específico y está listo para transferir esos conocimientos, para cristalizarlos, para consolidar esa línea de investigación. Muchos de esos temas son de aplicación directa, otros no tanto, pero es un momento clave, es el momento en que las líneas de investigación se consoliden. Afectar a los becarios postdoctorales es interrumpir todo el circuito de conocimiento. Por debajo de ellos están los que todavía se están formando haciendo el doctorado y por arriba estamos los que ya tenemos, digamos, responsabilidades de dirección y de gestión. Es decir, que se corta la parte más efervescente de la carrera de los científicos y se corta por desidia pura, según cómo se lo mire, o como parte de un proyecto deliberado, de un modelo deliberado de destrucción de nuestras capacidades, ¿no? Como te decía hasta aquí también Claudio Martínez, que me hacías un apunte de cuántos becarios ya se fueron del sistema. Sí, no, cuántos científicos perdió el sistema. Hola, Rolo, ¿cómo estás? Los estudios que hace el equipo que lidera Daniel Filmus, el equipo de investigación que lidera Daniel Filmus, dicen las estadísticas que
7 científicos por día perdió el sistema desde que Milei es presidente. Sí, es así, como lo dice el equipo de Daniel, efectivamente, y a esto se suma el clima permanente de estigmatización. Venimos de que los directores de los centros regionales del CONICET se expresen sobre el mote de terrorismo que tiró al aire Milei hace unos días en una entrevista, y que las autoridades del CONICET parecen desconocer, ¿no? Parecen desconectados de la realidad. El presidente prácticamente del CONICET no da entrevistas. Si uno mira las actas del directorio del CONICET, sus viajes al exterior son repetidos. No recorre los centros científicos tecnológicos, no se expresa sobre lo que está pasando, no conocemos cuál es el plan del CONICET, no tiene ninguna conexión con sus pares en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Surgió la versión periodística de que el secretario Darío Génova renunciaba, pero al mismo tiempo vemos que todavía está firmando documentación. Todo esto tiene el aspecto de una interna libertaria, donde la Secretaría de Innovación es un botín. Salamone no ha conseguido que las autoridades de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación asistan a conversar con el directorio del CONICET, algo que es totalmente rutinario, habitual, debería ser una práctica de gestión normal. Bueno, este es el estado calamitoso que tenemos, y ante esta situación lo único que queda es pedir la renuncia. No podemos seguir coqueteando con estas negociaciones subterráneas, a ver si se enoja alguien en jefatura de gabinete o nos tiran un caramelo. La situación es crítica, estamos perdiendo actores clave en el sistema, como son estos 380 jóvenes. Rolo, vos estás en Puerto Madryn, trabajás allí en Chubut. Contanos qué perspectiva hay desde el punto de vista federal con relación a esta política o no política científica del Gobierno Nacional. Además, integrás la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología. Mira, te doy ejemplos concretos. Una de las afectadas por esta, es decir, una colega que la hemos visto formarse en estos últimos 10, 12 años y que en pocos días se queda sin trabajo. Su tema de investigación es la zoonosis en pinípedos, es decir, toda una problemática mundial, problemática que se está estudiando en todo el mundo, de cómo la gripe aviar, por ejemplo, que es la última gran epidemia que afectó a las focas, los lobos marinos y demás, tiene implicancias zoonóticas, es decir, puede saltar a nuestra especie o puede generar mermas en los tamaños poblacionales de las colonias. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el Centro Nacional Patagónico desde la década del 70 y específicamente hace unos 10-15 años viene trabajando con la provincia de Chubut y con los prestadores turísticos locales productos de turismo subacuático, básicamente el buceo con lobos, que están empezando a generar recursos, divisas, donde antes no había nada. Esto es un ejemplo de innovación, de esfuerzo continuado de cooperación entre el sector privado, el gobierno provincial y el Centro Nacional Patagónico, que ahora corta uno de los aspectos más importantes. ¿Qué vamos a hacer en nuestro diálogo con las empresas turísticas cuando no sepamos si un nuevo brote que va a ocurrir seguramente de gripe aviar está afectando o no está afectando a la colonia de lobos en la cual van a bucear los turistas? Bueno, la persona que más sabía de esto se queda sin trabajo en pocos días. Yo me pregunto si el gobernador de Chubut, que le ha acompañado absolutamente todo al gobierno de Milei, se está preocupando por el sector turístico, porque le encanta sacarse fotos con los empresarios turísticos. Luego sus senadores y diputados nos patean en contra y las consecuencias están acá, están a la vista. Estamos perdiendo el conocimiento que tenemos que tener para seguir consolidando el turismo subacuático, el turismo con el buceo con lobos marinos y otras especies. Rolando, y seguro quizá Claudio también puede aportar algo, pensándolo desde el punto de vista del propio gobierno, ¿cuál es el objetivo? O eventualmente, ¿qué es lo que se busca al extirpar casi de cuajo un sistema de desarrollo científico y tecnológico del país? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cómo se inserta en una trama, en una narrativa de un gobierno de estas características? ¿Qué crees vos? Nosotros, como científicos y tecnólogos, somos no una piedra en el zapato, somos dos piedras en el zapato de este gobierno. Primero, somos
la representación de las capacidades que nuestro país supo tener, tiene todavía en estado potencial y puede desplegar en el futuro, que son contrarias a los intereses del principal socio de este gobierno, que es Estados Unidos. A través del FMI, de sus mandatos, bueno, es destrucción de capacidades. En la misma bolsa podemos meter la privatización de IMSA y el ataque al CONICET, o sea, soberanía. El desguace del INTA, del INTI, de la CONEA. Soberanía, capacidades. Para la soberanía, la segunda piedra en el zapato es que no nos callamos, es que parte del trabajo científico y de las ciencias sociales y de la sociología y de la historia y de las ciencias políticas es escrutar la realidad, indagar la realidad, el momento actual y denunciar lo que está pasando. Entonces somos un doble problema para este gobierno. No es de extrañar que estemos en el foco las universidades, el sector científico y tecnológico de todos estos ataques. Rolando, yo, si me permiten una pregunta más, te voy a sacar de tema, Rolando. Quiero compartir con los compañeros algo que hablamos hace algunas semanas en medio de la campaña, de la supuesta campaña anti-argentina. Rolando, como vos bien dijiste, coordina el programa Poblar, que es un programa de referencia a un biobanco genómico de la población argentina. Hace algunas semanas le pregunté, Rolando, ¿los argentinos somos racistas? ¿Qué tenés para responder? Bueno, rememorando esa discusión interesante que se está dando en varios foros, Argentina no es un país que haya institucionalizado el racismo, no tiene sus leyes de esclavismo cayeron hace mucho en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. No hubo segregación, hace siglos que no hay segregación en los matrimonios interétnicos, y en Alabama hubo leyes de segregación hasta hace pocos años. En ese sentido, podríamos decir relativo, siempre estas discusiones son relativas, no somos un país racista. Ahora bien, tenemos el racismo estructural que se entrecruza con el clasismo y con la xenofobia, que hace que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad al mismo tiempo sean sectores provenientes de pueblos originarios, inmigrantes de países vecinos y demás. Ese es un racismo solapado que tenemos, en el cual hay que trabajar muchísimo. Argentina, al igual que otros países de Latinoamérica, es un modelo de integración que tiene mucho para decirle a las potencias del norte, que están atravesando tensiones raciales muy, muy jodidas, y eso no nos impide no ver cuestiones que tenemos todavía para abordar, que insisto, son un entrecruzamiento entre vulnerabilidades de clase entremezcladas con distintos orígenes poblacionales que confluyen ahí. Rolando, gracias. La verdad, una conversación muy, muy hermosa. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo a la audiencia y a ustedes también. Me siento medio un tonto. Es una conversación hermosa, pero en algún punto es una conversación que da elementos para defender la soberanía, con lo cual se vuelve hermosa. Y el cierre es una demostración de para qué sirve la ciencia. Sin dudas. Bueno, mañana entonces a ponerse la camiseta argentina para defender la ciencia, la tecnología y a las universidades y por supuesto todas las personas que son parte de esa comunidad. Gracias, Claudio. La camiseta arriba del pullover porque hace un frío. Sí. Te da calor, la nuestra da calor. Gracias, Claudio. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, el gobierno está empezando a tener problemas judiciales por el abandono de las rutas. Y José Amore nos va a contar por qué está muy preocupado el gobierno al observar que pierde el apoyo de un sector clave de la ciudadanía. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación, el futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. Más perfil. Gente que piensa. Esta semana en Revista Caras, exclusivo, Pampita. Siempre voy a apostar al amor. Desde Punta Cana, donde descansa con sus hijos después de cubrir el Mundial, la modelo y conductora abre su corazón sobre su relación a distancia con el polista Martín Pepa y habla de cómo logró la paz de su familia ensamblada. La intimidad de Rosalía en Buenos Aires, ovacionada tras la polémica. El festejo de Wanda en Portofino por el giro judicial a su favor. Y además, Icardi y la China. Compras austeras y regreso al país. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Más perfil. Menos de lo mismo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritan, viva la libertad. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Más perfil. Menos de lo mismo. Volvió la radio líder histórica de la Argentina. Horizonte FM 101.9. Más perfil. Gente que piensa. Llegan a todos los kioscos del país las mejores colecciones infantiles. Cuentos clásicos pop-up como La Cenicienta, El Patito Feo, Dinosaurios y Rompecabezas. Perfil presenta una colección única y divertida para los más chiquitos de la casa.
Perfil. Menos de lo mismo. Seguimos en QR, José Amore, y una preocupación muy grande del gobierno según últimas encuestas. José. Efectivamente, Pablo, porque se está desplomando la imagen de Javier Milei entre los jóvenes, ¿no? Ese segmento que supo llevarlo a la presidencia. ¿Y por qué esto preocupa al gobierno nacional? No solo porque allí reside un núcleo duro muy enamorado de la batalla cultural, donde fácilmente ese discurso del sacrificio, del emprendedurismo, de la idea de ser el propio jefe de uno, efectivamente radicaba, sino porque para 2027 los jóvenes, o mejor dicho, los sub-30, van a representar la mitad del padrón electoral. Este dato es muy importante para leer lo que venimos viendo. Mira, acá estamos viendo esta placa de Atlas. La realidad es que los datos de la caída lo tienen muchas encuestas. Son malos, hacernos leer a dónde vamos a ir. No, vamos a concentrarnos. Nivel de ingresos, región. Arriba, primera franja. Sí, señora. Y vamos a mirar la columna 3 y la 2. Perdón, 3 y 4. Tocado. Efectivamente. Estamos jugando, bueno, no importa. Ahí lo que vamos a ver es que la barra amarilla del desapruebo, la primera, es enorme, básicamente. 77%. De hecho, da, exactamente. Fíjate que la franja entre 16 y 24 años, muchas gracias, producción, 76,9%. De desaprobación. Es una catástrofe. Mientras que solamente un 23 aprueba. Y si nos corremos a la que va de 24 a 35, si no digo mal, la siguiente secuencia 25 a 34, también está en 70 y casi 72 el rechazo, o mejor dicho, la desaprobación del gobierno nacional. O sea, entre 16 y 34 tiene una pérdida muy fuerte. Exactamente. Solamente hay un apoyo, en síntesis de varias encuestas que digo, acá estamos citando Atlas, pero también esto se encuentra en encuestas de Reyes Filidoro, de Entercomunicación, de Alaska de 3.0, de Suban Córdoba. Todos más o menos con algunas variables en los números, pero ubican el apoyo de los jóvenes en un 30% nomás. O el dato más contundente sería decir que el 70% desaprueba. Claro. Y la caída en el apoyo anual es entre un 25 y un 23%. ¿La caída anual? Exactamente. En el último año... ¿En un año perdió eso? Exactamente. Esto es claramente síntoma de la crisis económica que en el sector joven se profundiza, ¿no? Fíjate que la semana pasada hablamos de una de las encuestas que trajimos que hizo el CBC, quienes afirman que el 50% de los jóvenes argentinos, o 1 de cada 2, vive en situación de vulnerabilidad. Sí. Bueno, dentro de ese 50%, el 30% de ellos no tiene empleo. Digo, esa es la situación a la que están... No, lo que se quiebra es la expectativa y la confianza de que esta es la solución. Exactamente. Eso es lo que se rompió. Y además, lo que hay que ver es el cambio en las principales preocupaciones de este segmento, ¿no? Claro. Quienes antes ponían a la inflación en primer lugar y a la inseguridad, ahora hablan de corrupción y de los problemas económicos. Corrupción, muy importante porque esta caída se pronunció a partir de la crisis que trajo Adorni y que el gobierno no está pudiendo aún remontar. Gracias, José. Irina. Bueno, hablando de las rutas que se hace con los fondos que deberían utilizarse para arreglar. Dame un segundito que tenemos que recuperar tu micrófono. Voy a darle una introducción al tema de Irina mientras viene corriendo nuestro compañero sonidista a resolver el problema. Claro, decíamos el problema en el que un vocero te puede meter cuando no cumple bien su función y, por ejemplo, trata de explicar dónde están los fondos que deberían haber ido a el mantenimiento de las rutas. Es un impuesto de combustibles, ¿no? Sí, claro. Si no me equivoco. Sí, que tiene afectación específica. CISVIAL se llama. Claro, el dato es que tiene afectación específica, así que tiene que, por ley, ir a un destino determinado. Claro. El problema que te mete un vocero, pues ya esto venía ocurriendo, no es que ocurrió a partir de la última semana. Desde el inicio del gobierno. Pero sin embargo tenés un vocero
que tropieza en ese charco, y claro, todos estamos mirando entonces esa situación, y empieza a ser tomado por agendas que antes no señalaban este tipo de cosas, más los paños permanentemente, las imágenes, donde hay que explicar que eso, que está todo poseído, era una ruta en algún momento en la que se podía transitar sin mayores problemas. Y entonces, ¿qué? A ver, bueno, lo que sucede, se empezaron a judicializar las situaciones de algunas rutas deterioradas, y lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, donde ya una senadora, la senadora Leticia Di Gregorio, senadora provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe. O sea, oficialista. Sí. O sea, en realidad era Juntos por el Cambio, sí. Es una coalición de Juntos por el Cambio con otros sectores. Pero parte de la coalición que llegó al gobierno en Santa Fe. Sí. Bueno, ella presentó un amparo ya el año pasado y finalmente ahora tuvo una primera medida cautelar favorable donde había indicaciones para que el gobierno nacional se hiciera cargo del bacheo y de una enorme cantidad de arreglos de varias rutas que están que atraviesan zonas de la provincia. Bueno, finalmente sale el amparo porque el gobierno además no cumple. El juez federal de Venado Tuerto, que es Aurelio Cuello Murúa, ordena al gobierno nacional que repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33. En la sentencia, que tiene más de 60 páginas, además está descrita una cantidad de informes que hay, tanto del Senado provincial como de la propia Dirección Nacional de Vialidad. Esto es insólito, porque aparece un informe, por ejemplo, donde se señala que hay 55 señalamientos de la propia Dirección de Vialidad de situaciones que no fueron reparadas, ¿no? Que se tenían que haber arreglado. O sea, Vialidad es la encargada de hacer el trabajo. Vialidad es la que tiene que hacer el trabajo, una cosa insólita. Estas rutas están en la zona del departamento de General López. Lo que está diciendo este juez es que se tiene que garantizar la transitabilidad en esto que es el sur de la provincia de Santa Fe. Y además lo que dijo claramente es que la falta de mantenimiento, que además no acató la Dirección Nacional de Vialidad mientras señalaba alegremente las fallas, en realidad son producto de una arbitrariedad y de una ilegalidad manifiestas por la falta de envío de los fondos que se deben inyectar para estas finalidades. Bueno, ya sabemos, el colega Algonadamón lo que contó esta semana, que bueno, que ya incluso motivó otra denuncia en Comodoro Pi, que el no es lo mismo. De $1 billón de pesos. $1,5 millón de pesos para rutas y obras viales que del que se ejecutó apenas una cuarta parte. El resto se mandó $1 billón se mandó a plazos fijos. Bueno, y lo que dice este juez es que las dificultades son por la falta de aprobación presupuestaria. Tenemos algunos tramos de la resolución. Dice, surge en este contexto de afectación de derechos de incidencia colectiva. Esto también es importante, está diciendo que hay una afectación colectiva, o sea, para la población, que la Dirección Nacional de Vialidad ha incurrido en distintos incumplimientos en su ámbito de obligaciones respecto al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales, bajo examen. Sin embargo, ello no solo ha dependido de su exclusiva responsabilidad, sino que, tal como la propia DNV expuso, Dirección Nacional de Vialidad, a la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión de materiales que le permitieran alcanzar sus objetivos. Y acá vienen las otras responsabilidades, que son las aprobaciones que debían provenir necesariamente de la Secretaría de Transporte de la Nación, el Ministerio de Economía y o el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ahí lo tenés a Sturzenegger. Bueno, este es un tramo donde, bueno, es clarísimo, lo que dice el fallo es que tiene que haber una aplicación inmediata de fondos para arreglar las rutas. Si querés vemos un poquito más. Esto puede ser leído, es de aplicación para estas rutas, pero puede ser leído por otros... Sí. Pero, por otros gobiernos provinciales también. Sí, puede ser leído, te diría que debería ser leído. Incluso
repara en el rol del Estado, ¿no? En algunos tramos la sentencia, que son muy importantes. Dice, la concreción de las tareas que debía desarrollar la Dirección Nacional de Vialidad exigen la intervención coordinada, bueno, de esos organismos que señalaba antes. Fueron respectivos. Y además dice esto, que ya fueron anoticiados durante todo el proceso en que se estaba desarrollando la causa, que como te decía, empezó el año pasado y la cautelar, dice ahí abajo, tampoco la cumplieron. No, hay otro tramo, no lo vamos a leer, pero que en esto me parece que es fundamental. Dice que hay lo que considera una omisión comunitaria, y además en lo que repara es ¿cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es alcanzar el bien común, que esto es lo que niega el gobierno, ¿no? Y eso es lo que está resaltado. Y eso es lo que está resaltado. El Estado no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el bien común. Exactamente. El Estado se justifica siempre que actúe en pro de tal bien común. Bueno, esto yo creo que es lo que más le duele al gobierno de este tipo de decisiones, ¿no? Claro, el colectivismo, lo comunitario. El colectivismo, donde diga comunitario, acción colectiva, todo eso, sí, es lo que más les molesta. Bueno, seguramente lo van a apelar, pero a mí me parece un antecedente súper importante. Gracias, Siri. José, buenas noches. Buenas noches. Guido Bambini. Buenas noches, Pablo. Linda noche van a tener, ¿no? Ustedes. Vamos a repasar ahora. Muy bien. No, porque ganó Boca. Claro. Ese es el punto. Muchas de Boca. Pásenla muy, pero muy bien. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Seguimos haciendo QR. Chau. Moví a tu pyme. Moví a tu comercio. Moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio.